innovadora y globalizada. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Yo creo que voy a seguir en la misma tónica de la compañera Lilia. Y para eso quiero comenzar básicamente con tres anécdotas personales que me ocurrió pues, como docente. Soy pues, docente en una universidad de Medellín, Colombia, de Derecho. Yo primero estudié filosofía, soy licenciado en filosofía y luego hice el Derecho. Entonces tengo la fortuna de que la filosofía fue mi primer amor y yo veo el Derecho como filosofía aplicada y así se los trato de transmitir a mis estudiantes. Entonces, la primera anécdota es esta. En el 2022, cuando digamos estalló todo el boom del ChatGPT, digamos la primera herramienta de inteligencia artificial que se masificó y que todo el mundo empezó a utilizar, un profesor de Derecho Penal, colega, compañero en una universidad, le puso a los estudiantes en su grupo de Derecho Penal una exposición, una tarea. Entonces, tres muchachas tenían la tarea de exponer los delitos sexuales. Y ellas utilizaron una herramienta de inteligencia artificial que es muy buena para hacer diapositivas, presentaciones, que se llama Gamma.ia, que es gratuita y es excelente. Te hace una diapositiva con solo un prompt y con imágenes espectacular. Entonces las muchachas utilizaron la herramienta. Cuando llegaron, fueron el único grupo que sacó 5. A los 8 días, el profesor las llamó y les dijo, venga, un compañero de ustedes me dijo que ustedes habían hecho la tarea utilizando herramientas de inteligencia artificial, por lo tanto tienen 0, porque es plagio. Ustedes no hicieron el trabajo, lo hizo el ChatGPT, el Gamma.ia. Y ella le dijeron, profe, sí, es que nosotros utilizamos Gamma y eso tenía la marca de agua, la diapositiva, la presentación. Nosotros no dijimos que la habíamos hecho nosotros, pero nosotros fuimos las que le dimos el prompt. Nosotros revisamos luego el contenido y nosotros fuimos las que lo expusimos. ¿Usted qué estaba calificando? ¿La diapositiva o la presentación? ¿Cierto? Y ahora, primer punto. Segundo punto. Profe, ¿en qué parte del reglamento estudiantil eran muchachas de octavo semestre? O sea, ya no eran primíparas, digamos, sino que ya tenían cierto avance. ¿En qué parte del reglamento estudiantil se prohíbe expresamente que utilicemos herramientas de inteligencia artificial? Y el profesor, como los profesores somos orgullosos, vanidosos, a veces soberbios, prepotentes, dijo, tienen 0 y pueden hacer lo que quieran. Pues obligó a las muchachas a que presentaran derecho de petición, le llamamos en Colombia reclamación, ante el decano, la decanatura, ante el director académico, y eso subió incluso a la rectoría. ¿Y qué tuvo que hacer el profesor? Por orden de la rectoría de la universidad, ponerles 5 a las muchachas, porque efectivamente pues tenían la razón. Eso me llevó a pensar, bueno, ¿qué estamos enseñando y cómo lo estamos enseñando? ¿Qué vamos a enseñar? ¿Cómo lo vamos a enseñar? ¿Y cómo vamos a evaluar? Porque de lo que se enseña, el sistema de entrada dependerá del sistema de salida. Yo no puedo evaluar de una manera diferente a lo que enseño. Y entonces estas nuevas herramientas disruptivas que van creciendo exponencialmente nos traen unos desafíos inmensos, ¿cierto? Y el segundo ejemplo es este. También una anécdota personal pues, de la universidad, pero de otro colega también, que es de esos profesores, digamos, que raja, que es estricto, que los estudiantes le tienen miedo, ¿cierto? Y entonces respeto porque es muy exigente. Entonces nadie le sacaba 5, ni 4 siquiera, o sea, era un milagro, 3.5, sacarle un 3.5 era una cosa pues ya magnífica, extraordinaria. Y puso un trabajo final a los estudiantes que hicieran una relatoría, un paper más o menos, un escrito. Todo lo hicieron utilizando el ChatGPT y el profesor a todos les calificó 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. Todos salieron a burlarse del profesor. Y entonces me decían estudiantes a mí, profe, ¿usted conoce el profe tal? Sí, claro, mire cómo se las tira de estricto y no se dio cuenta que le hicimos el trabajo utilizando el ChatGPT. Y decía, o sea, eso me cuestionaba a mí como docente y yo digo, wow, pues cómo los estudiantes se pueden burlar de uno o uno se puede convertir en un hazmerreír de los estudiantes por no estar a la tónica de lo que exige el mundo real, de lo que exige la educación en la actualidad, ¿cierto? Entonces eso me ha llevado, esas dos anécdotas inicialmente, me ha llevado a plantear lo que planteo, cómo construir una nueva arquitectura. Con arquitectura es una metáfora que utilizo para decir cómo hay que construir una nueva estructura de los elementos esenciales de la educación. ¿Quién enseña? ¿A quién se enseña? ¿Sí? ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Cuándo se enseña? ¿Por qué se enseña? Y yo creo que incluso habría que cambiar la pregunta, no es enseña sino aprende.
¿cierto? Porque desde las escuelas tradicionales, la escuela tradicional, desde el conductismo, de Skinner, Pavlov, el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, del proceso de formación era el profesor, ¿cierto? El profesor que profesaba, que tenía el conocimiento, el alumno sin luz, que no tiene la luz, que simplemente el profesor, la educación era, digamos, unilateral y vertical, profesor arriba y el estudiante allá, ¿cierto? Pero eso cambia con la escuela nueva y eso cambia con el constructivismo, Piaget, etcétera, etcétera. Y hoy hablamos del aprendizaje basado en problemas, de la casuística, etcétera. Pero yo creo que se queda en la teoría, sobre todo en el derecho, una reflexión desde el punto de vista jurídico, y lo digo desde mi contexto colombiano, ¿cierto? Pero pues ustedes harán la traducción en lo que corresponde a sus países. Porque lo que yo noto es que en las universidades, por ejemplo, en los PEI, programas, en los proyectos educativos institucionales, en el texto, en la programación como tal de los currículos, hablan de que aquí utilizamos una metodología constructivista, ¿cierto? Metodología activa, pensamiento crítico, etc. Pero en la práctica uno ve a los profesores enseñando de la misma manera que se enseñaba hace 500 años. Incluso la disposición de las aulas, fíjese que es la misma. El profesor adelante, él es el protagonista y los estudiantes allá, ¿cierto? Como una formación muy militar. Seguimos siendo conductivistas en la práctica y el derecho sí que es reacio a los cambios. Entonces los colegas, particularmente que enseñan derecho, son los que definen el conocimiento. Entonces el sílabus que citaba la compañera Lilia ahorita dice una cosa: ¿qué es lo que se debe enseñar? Primer problema, ¿es eso lo que los estudiantes quieren aprender? ¿Sí? Y lo segundo ¿es eso lo que el profesor también quiere enseñar? Porque si yo tengo afinidad con esta temática, que soy docente y que yo soy experto en esto, porque además nos creemos expertos los docentes, entonces yo soy el que decido qué enseño y no voy a tener en cuenta, digamos, la necesidad del estudiante. Entonces eso de que en el constructivismo el estudiante es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje se queda en el papel. En la práctica, por lo menos como yo lo veo en mi contexto pues colombiano, en la práctica eso no ocurre. Todavía sigue siendo la educación muy unilateral, sigue siendo muy vertical, no hay un diálogo real entre una, digamos, construcción del conocimiento activamente compartido y dialéctico entre el diálogo docente-estudiante, etcétera, etcétera. Eso lastimosamente no ocurre en la práctica. En teoría sí. En teoría, yo he trabajado en muchas universidades en Colombia, en Medellín, en Bogotá y pues en otras partes, y yo veo lo mismo, ¿cierto? Que es la misma dinámica. Entonces yo creo que hay que cambiar el objeto de estudio, es el que, si la sociedad está cambiando, hay que enseñar historia del derecho, hay que enseñar derecho romano, pero no nos podemos quedar ahí solamente, ¿cierto? Y hay que enseñar filosofía del derecho, pero sí ahí hay unas nuevas tecnologías. Entonces hay que enseñar neuroderecho, y entonces hay que enseñar derecho urbanístico porque las sociedades están creciendo demasiado, y entonces hay que enseñar derecho de las comunidades indígenas también, ¿cierto? Y de las comunidades afro, etcétera, etcétera. O sea, el pluralismo jurídico también hay que enseñarlo, pero eso no se ve muchas veces en los currículos, y mucho menos el docente, así estuviera en el currículo, hay docentes dispuestos a enseñar eso. Les digo, hay que cambiar el objeto de estudio, hay que repensar el objeto de lo que se enseña en el derecho, de cómo se enseña, la manera, teniendo en cuenta los otros elementos estructurales, el espacio y el tiempo. ¿Dónde estamos enseñando? ¿Enseñamos desde lo local o desde lo global? Y otra anécdota era que una estudiante me decía, profe, porque en la universidad donde estoy ahorita a tiempo completo, se llama Tecnológico de Antioquia, en Medellín, nos obligan a hacer una actividad en inglés a los estudiantes, porque hay un proyecto de bilingüismo. Y entonces una estudiante me decía, profe, pero si yo no voy a salir del país, yo no me voy a ir para Inglaterra ni para Estados Unidos, yo voy a litigar acá, yo voy a ser abogada aquí, ¿por qué me tienen que obligar a estudiar inglés? Y yo decía, en cierta manera es verdad, ¿cierto? Porque también hay que pensar en las necesidades reales, ¿cierto? Si se convierte en una tortura, los trabajos de grado, obligamos muchas veces, y en Colombia lo vivimos en muchas universidades, yo diría que todas las universidades de Colombia obligan a los estudiantes para graduarse en Derecho a hacer un trabajo de grado, pero es que no todo el mundo le gusta escribir,
¿sí? Porque a nosotros nos guste, no a todo el mundo le gusta y no todos los abogados se dedican a ser investigadores académicos, ¿cierto? Entonces hay abogados que se dedican al litigio, pero entonces ¿por qué los obligamos? ¿Por qué no más bien ese requisito de grado se cambia por una práctica dependiendo del interés real, ¿cierto?, del estudiante? Entonces habría que, yo creo, repensar, vuelvo a plantearlo, o sea, mi propuesta es repensar la estructura, el funcionamiento y todos los elementos estructurales del proceso educativo, sobre todo en materia del derecho particularmente, que como digo es una ciencia, una disciplina muy rezagada, que muy reacia a los cambios. ¿Para qué? Para actualizarla pero de manera real, no solamente en el papel. Que tenemos que enseñar una educación, y hay retos muy grandes, enseñar lo local, ¿cierto? Porque el abogado va a ser abogado en Colombia, en Perú, en Venezuela, etcétera, pero también con una visión del mundo, porque hablamos de globalización, y no solamente globalización económica, es globalización del conocimiento. Aquí en este congreso lo hemos visto, ¿sí? Cómo dialogan y cómo somos capaces de entendernos a pesar de la diversidad, ¿cierto? Me parece fantástico. Entonces es ese reto de, digamos, cómo equilibrar lo local con lo global, ¿cierto? Que el estudiante sepa que es abogado aquí, en este país, en este contexto, pero que no pierda también la visión global, la capacidad de dialogar con lo otro, la inter y la transdisciplinariedad. Estudio Derecho, pero el abogado en Colombia decimos una frase, el abogado que solo sabe derecho ni derecho sabe. Sí, porque es que el derecho, si usted no entiende la filosofía, si no entiende un poquito de psicología, de antropología, ¿cierto? Hay cursos que se llaman antropología forense, psicología forense, antropología jurídica, etcétera, sociología jurídica. Usted no tiene que estudiar sociología ni psicología porque sería imposible, ¿cierto? Ronald Dworkin lo dice en Si deben los jueces ser filósofos, pueden serlo. Él dice, pues los jueces no pueden ser filósofos y tampoco tienen que serlo, pero sí deberían conocer un poquito los problemas filosóficos para poder entenderlos, ¿cierto? Y yo creo que esa es el reto, el gran reto que tiene la educación, por lo menos como yo la veo en mi país, y de acuerdo a lo que escucho y he escuchado de los colegas, creo que también en otros países cercanos, pues los vecinos de Latinoamérica, creo que tenemos esas mismas problemáticas, o por lo menos similares, ¿cierto? Entonces hay que repensar la educación en cuanto al qué, en cuanto al cómo, en cuanto al dónde, el espacio, lo local versus lo global. Y sobre todo, también hay que repensar la educación en cuanto a los roles, el rol del estudiante y el rol del docente, ¿cierto? Porque ya esa concepción unilateral y vertical de que el profesor tiene el conocimiento y el estudiante es una tabula rasa donde no hay nada escrito, como diría Aristóteles desde el empirismo, eso no es así. Yo prefiero un poquito más un pensamiento ecléctico entre el racionalismo y el empirismo. Descartes dice, conócete a ti mismo, en el interior del hombre, Sócrates, está la verdad. Y el estudiante hoy en día sí que, fíjese, a veces uno no se las sabe todas como docente, y yo me da culpa y tengo que reconocerlo, y uno tiene que tener esa humildad como docente para decir, qué pena, no sabía que esa norma había sido derogada, ya acabó de salir una nueva, porque usted está aquí hablando en el tablero, ¿sí? Y el estudiante allá revisando, profe, qué pena, mira, esa ley que usted dijo fue declarada ayer inexequible por la Corte Constitucional. No fue mucha, ¿verdad? No sabía, porque es que ya el conocimiento no lo tiene el profesor. ¿El conocimiento dónde está? El conocimiento está en las redes, el conocimiento está en las bases de datos, el conocimiento está en los libros, y el conocimiento lo tiene el estudiante. Yo trabajé en una universidad donde la mayoría de los estudiantes eran funcionarios judiciales, tenían mucha más experiencia que yo, que nunca había sido funcionario judicial. Entonces decía, profe, es una cosa, eso que usted está diciendo lo dicen los libros, pero otra cosa es allá. Cuando llegan las demandas, el control que uno tiene que hacer, control de admisibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, equilibrar esos tópicos, lo local versus lo global, la teoría versus la práctica, lo natural versus lo artificial. Y termino con esto. Esta mañana, no sé si se dieron cuenta, pues que yo fui uno de los que intervino en materia de inteligencia artificial porque he estudiado mucho ese cuento. Mi tesis de maestría fue cómo construir una lógica difusa o una epistemología propia desde la lógica difusa
y mi tesis de doctorado que estoy terminando es cómo construir desde los presupuestos de la lógica difusa una ontología difusa. Y resulta que las herramientas de inteligencia artificial aplican lógica difusa y por eso el lenguaje que utiliza las herramientas de inteligencia artificial es un lenguaje natural. Y usted no necesita saber código, no necesita ser programador para hacer una aplicación en Gemini, en Copilot, en ChatGPT, etcétera, etcétera, en Google IA Studio, en Notebook ML, y son herramientas gratuitas. Entonces eso me ha llevado a pensar y a ayudarles a los muchachos a construir más allá. El profesor que le dice no puede utilizar, vuelvo al ejemplo inicial, no puede utilizar la herramienta de inteligencia artificial, no, al contrario, tenemos que repensar. Entonces, ¿qué estrategia he implementado yo? Y humildemente se las comparto. Al contrario, vamos a estudiar los casos, vamos a poner la tarea. La primera actividad, la primera tarea es pregúntele a ChatGPT, pregúntele a Copilot, pregúntele a Gemini, 3 o 4 herramientas de inteligencia artificial. Compare esas respuestas, ¿sí? Por ejemplo, casos, problemas, etcétera. Y ahora verifique si las respuestas que le está dando la herramienta de inteligencia artificial sí están vigentes, si están de acuerdo con el ordenamiento jurídico actual vigente, si no está alucinando la herramienta de inteligencia artificial, si no hay contradicciones entre las respuestas, si no está dando respuestas de otro ordenamiento jurídico, porque a veces la herramienta te extrae normas de otros países descontextualizada, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ahora usted va a hacer una tercera tarea. La primera tarea es preguntarle a la IA, ¿sí?, cómo resolvería ese caso. La segunda es compare varias respuestas, no se quede solo con una, y la tercera es haga análisis crítico, ¿cierto? Porque Kai-Fu Lee dice, en el contexto él tiene un libro que se llama Las claves educativas de la inteligencia artificial, y tiene una entrevista en YouTube que les recomiendo, Kai-Fu Lee, Las claves educativas de la inteligencia artificial, y él dice, mire, la educación se tiene que transformar para conservar lo que él llama la triple C: capacidad crítica, curiosidad y compasión. Las herramientas de inteligencia artificial no nos pueden quitar eso, y la educación del futuro se tiene que enfocar en eso, en formar a los estudiantes para la capacidad crítica, para la curiosidad, que no se pierda la curiosidad, y la compasión. La compasión es la empatía, ¿cierto? Es ponerse en el lugar del otro, aceptar que yo tengo conocimiento, y para eso se necesita también un poco desaprender. Hablamos de aprender, pero a veces los prejuicios nos hacen más daño que el mismo conocimiento. Y el primero que tiene que desaprender es el mismo profesor, porque el profesor no puede pretender saber que se las sabe todas. No, es que la herramienta de inteligencia artificial, yo esta mañana decía, tiene conciencia, claro, y lo sigo defendiendo, es una conciencia artificial. Si usted le pregunta, ahorita el ejemplo, usted le pregunta al ChatGPT, a Gemini, a cualquier herramienta, si tiene conciencia, le dice, no, yo no tengo conciencia. Yo no soy consciente. Es como queriéndome decir, yo soy consciente de que no tengo conciencia. Y ahí no hay una cierta conciencia. Sí, claro, pero es una conciencia artificial. Obviamente es que no es un órgano. Sí, es una máquina. Pero es que la inteligencia artificial, como es capaz de imitar el pensamiento, el razonamiento, también imita las emociones. Y también imita, la conciencia. Porque cuando me dice yo no soy consciente, ¿cierto? Ella es como si estuviera programada para no tener conciencia. Y eso no es en cierta manera cierta conciencia. Obviamente no es una conciencia natural, obviamente. No es natural, no es orgánica. Pero es una conciencia artificial también. Muchas gracias. Okay, gracias a él. Abrimos la ronda de preguntas. ¿Sí? Sí. Bueno, la verdad que pues a mí me sorprende mucho tu plática, porque creo que eres de estos precursores, estos conquistadores de nuevos terrenos en donde hay que romper los paradigmas de la educación tradicional, porque pues las experiencias que comentas de los maestros tradicionales que dicen, pues ¿cómo? Ya copiaste, ya. Y en cambio tú dices, no, o sea, hay que sacar provecho de estas herramientas. Y bueno, entonces el primer paso, yo creo, es romper esta resistencia, ¿no? Es ser más flexibles y darle toda la oportunidad del mundo, sobre todo a los jóvenes, de que se sientan libres y de que se sientan creativos en emplear estas herramientas que yo creo que van a superar lo que nosotros en algún punto logramos en nuestros estudios de licenciatura, especialidades, maestrías, doctorados, porque estamos hablando de que pues, la inteligencia de cualquier persona se va a duplicar, a triplicar o a multiplicar en diferentes
pues aspectos, ¿no? De las diferentes ciencias, no solamente del derecho. Pero hacia donde regresamos un poco también es hacia el método, ¿no? O sea, lo podemos usar, pero ¿cómo lo vamos a usar y cómo lo vamos a encauzar hacia el derecho? Y aquí digo, más que una pregunta, es como una idea que se me ha ocurrido, porque mi padre también daba metodología en la investigación, yo he dado argumentación, y él hace muchísimos años tenía sus videos VHS y beta de películas. Entonces sus clases eran ponerles películas, y yo he retomado esas películas, ya no sus videos de VHS ni beta, porque nadie los reproduce, pero entre esas películas estaban, por ejemplo, Los juicios de Nuremberg, estaba 12 hombres en pugna, El gran debate, La muerte de un ruiseñor, y pues eso les fascinaba a sus alumnos, ¿no? Entonces, tal vez sacar provecho de otras didácticas, de otros métodos pedagógicos, para pues aprovechar este punto que hablas tú de la curiosidad, ¿no? Y bueno, fíjate, aparte de la curiosidad, lo que decía es la capacidad crítica y la compasión. O sea, llegar al tercer nivel a mí ya se me hace un lujo, ¿no? No sé quién pueda llegar a la compasión, y sobre todo hablando de inteligencia artificial, pero sorprendentemente yo creo que el diseño tecnológico está apuntando hacia ese rumbo, ¿no? Computadoras que piensan, que sienten. Hay un trabajo de Belinda Picard, de la Universidad Tecnológica de Massachusetts, que así se llama, computadoras que sienten. Y entonces, pues, no podemos fijarnos límites en esto de la inteligencia artificial, ni creer que en un momento dado las máquinas va a ser imposible que tengan primero emociones y después, quién sabe, si llegan a tener conciencia, ¿no? Eso ya es como un sueño de ciencia ficción, pero pues tenemos que reacomodar nuestros pensamientos, nuestras creencias, y empezar de manera general. Y también una felicitación, porque creo que igual que Lidia están poniendo semillas que ahorita hay que sembrar en los jóvenes. Sí, muchas gracias. Yo, por ejemplo, decía que en el fondo el tema de la inteligencia artificial, y si tiene conciencia o no, pues que mi hipótesis es que tiene una conciencia. Lo que pasa es que la conciencia es artificial, precisamente, lo mismo que su pensamiento, lo mismo que los sentimientos, es capaz de reconocer. Si usted se toma una foto con Gemini, es más, usted lo puede poner en términos de video y le dice, usted le muestra su foto y le dice estoy contento o estoy triste, o le muestra la imagen de una persona y le dice de acuerdo a ella interpreta. Pueden hacer el ejercicio. Usted pone Gemini, lo pone en modo video y le pone la imagen de una persona, se la presenta y le dice, ¿cuántos años tiene esta persona? Y le dice cuántos años tiene. Y le dice, ¿cómo está esta persona de acuerdo a su manifestación del rostro? ¿Si está contenta o está triste? Y le dice, usted es capaz, ¿cierto? Entonces, claro que hacia allá vamos, y entonces tenemos que reconocer eso. Es que nosotros también, nuestro pensamiento es natural, es absolutamente natural. Es que nuestra conciencia es absolutamente natural. ¿O es que la conciencia también se va formando? Nosotros la aprendimos desde pequeños, ¿sí? La conciencia, digamos, del europeo es lo mismo que la conciencia del latinoamericano, por ejemplo. Sí, es que también tiene algo de cultural. Y la herramienta de inteligencia artificial aprende, o sea, la cultura tiene que ver con el aprendizaje, por eso se llama machine learning, y del machine learning viene el deep learning, que es el pensamiento profundo, ¿cierto? Entonces, así como nosotros nos entrenaron para hablar español, ¿cierto? En nuestro idioma nativo, por ejemplo, algunos en italiano, pero puede aprender otro idioma, etcétera, etcétera, ¿cierto? O sea, fuimos entrenados. Es que nosotros también aprendemos como aprenden las herramientas de inteligencia artificial. Por eso las herramientas de inteligencia artificial derivan de la neurociencia y la neurotecnología. Imitan lo que se llama las neuronas artificiales. Cómo los 86.000 millones de neuronas que tiene nuestro cerebro se conectan a través de la sinapsis para formar conceptos, ideas, proposiciones y logismos, y a través de eso puede hacer todo lo que hacen las herramientas de inteligencia artificial, crear imágenes, fotografías, videos, etcétera, etcétera, lo que le llaman las herramientas multimodales. Ese mismo proceso lo hacemos nosotros de manera natural, pero eso no nacimos aprendidos.
Eso fue un proceso cultural, es la cultura la que nos enseña. Entonces la herramienta de inteligencia artificial, imitando la manera como nuestro cerebro aprende, también ella aprende. Por eso se llama machine learning, ¿cierto? Aprendizaje de las máquinas. Y es una simulación de la cultura. Entonces, como hay una cultura humana, yo hablaría también de la cultura artificial. Y el problema es este, es que ¿cuánto se demora un ser humano para aprender a hablar? El niño entre 1 y 2 años, ¿cierto? Y mal pronunciado, ¿cierto? Para hacer silogismos entre los 2 y los 3 años, ¿cierto? ¿Y cuánto se demora una herramienta de inteligencia artificial? Minutos, ¿cierto? Hoy en día. Porque la Big Data, ¿cuál es la materia prima con la que trabajan las herramientas de inteligencia artificial? Los datos. ¿Y cuál es la metodología de los algoritmos? Ya, eso es. Datos, 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 cientos de datos. Que no caben en nuestro cerebro los datos que tiene la herramienta de inteligencia artificial. Porque la herramienta de inteligencia artificial está nutrida con todos los datos que nosotros mismos cargamos de la red. Entonces es un mega cerebro. Es un cerebro universal. Yo creo que no nos hemos dado cuenta de la magnitud, ¿cierto? Yo he leído a Yuval Noah Harari, ¿sí? El filósofo israelí, y él dice, ojo que hay que tener mucho cuidado, es que ya no hablamos de herramientas de inteligencia artificial, ya estamos hablando de agentes de inteligencia artificial, ¿sí? Se pueden llegar a ser autónomos. Eso de que habla de la singularidad, la herramienta de inteligencia artificial fuerte, eso es que muchos dicen es ciencia ficción. Pero ¿cuántas películas de ciencia ficción de hace 20 años hoy son realidad? Es que la ciencia ficción, sí, hay 4 tipos de realidades. Quiero ir para no quitar el espacio al otro compañero. Tenemos la realidad material, que se percibe a través de los sentidos. Yo veo la mesa, el color de la mesa con mi sentido, ¿cierto? Es la primera fuente de conocimiento, que Descartes decía, los sentidos nos engañan también, ¿sí? Pero es la primera fuente de conocimiento, la vista, el tacto, el olfato, etc. Luego, la razón. 2 más 2, 4. 4 más 4, 8, raíz cúbica de 8, 2, etc. ¿Por qué aprendemos eso? No porque lo vemos, no vemos el 2 ni el 3, son realidades ideales. Existe un segundo tipo de realidad, aparte de la realidad material, que es la realidad ideal, que no la aprendemos, no la captamos por los sentidos, sino por la razón. Sumar, restar, multiplicar, dividir, relacionar, ¿cierto? Tercer tipo de realidad, los valores, que no son ideas, es distinta, la realidad axiológica. Sí, que estoy triste, que estoy alegre, que estoy contento, es diferente. Javier de Zubiri y Max Scheler hablan de los sentimientos, es otro tipo de realidad, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la axiología, los valores. Y el cuarto tipo de realidad es la realidad virtual. La inteligencia artificial es una realidad virtual, son ficciones, es una creación, pero el hecho de que sea una creación no quiere decir que es un engaño. Los mitos es una creación, pero no es un engaño, es otro tipo de verdad, ¿sí? El mito de Cronos, que se comía a los hijos, que se devoraba a los hijos, es la explicación del tiempo. Y para mí es una de las más maravillosas explicaciones del tiempo. Mientras Kant no fue capaz de definir el tiempo, Kant dijo el tiempo y el espacio son formas a priori del conocimiento. Están en la mente. Es lo que posibilita el conocimiento. No era capaz de definir. Son formas a priori del conocimiento. Los griegos definieron el tiempo a través de un mito. El mito es una ficción. Y en el derecho tenemos ficciones, ¿cierto? La relación paterno-filial que hay entre un padre adoptante y un hijo adoptado es una realidad, no es natural, no es orgánica, pero es una ficción jurídica, entonces es realidad virtual. Y lo mismo pasa con la inteligencia artificial, es otro tipo de realidad. Creo que no hemos entendido eso todavía. Muchas gracias. Nuevamente, gracias. Solo más bien un detalle. Primero me encanta que haya más personas preocupadas por cambiar el aprendizaje tradicional y aceptar que el derecho tal vez es una de las ciencias por su propia formalidad y tradición que más se resiste a estos cambios, ¿no? A mí me preocupa mucho porque tal vez en mi universidad estamos trabajando ya a otro nivel de educativo y se vuelve como obligatorio la incorporación de metodologías activas en el aula o de otras formas de aprendizaje en el aula. Pero claro, el problema es que yo aquí concuerdo un poco con Miguel cuando tú no logras desarrollar, es decir, cuando solo tienes como metodologías sueltas que usas medio por aquí y por acá, se vuelve complejo porque no logras cumplir los objetivos y evaluar si realmente son eficientes o no. Y la idea es más bien tratar de construir un método paso a paso que te pueda permitir decir cómo se va validando esto, si realmente es eficiente o no, y tal vez de aquí en 10, 15, 20 años decir, mira, esos chicos pueden ser diferentes por tal o cual situación. Pero ahí hay un conflicto fuerte que es propio de este mundo tan relativo y cambiante,
Y es que, claro, ¿cuántos profes pueden mantener una asignatura por más de 5 años? ¿Cuántos profes pueden mantenerse dentro de una institución educativa por más de 5 años? En una misma línea de trabajo. Entonces, no sé, por ejemplo, y a mí me preocupa, ¿cuánto tiempo más vamos a tener la filosofía en el currículum? Pero se está reduciendo increíblemente y ya lo han dicho, hay muchas universidades que están pensando sacarlas del currículum. Entonces, tal vez por ahí creo que hay que trabajar fuerte en un método y en un método que implique una voz fuerte y crítica de mantener las cátedras de filosofía dentro del currículum. No le pasa mucho a la argumentación, a la que también le quitan excesivamente tiempo, como todo en este mundo, pero hay que exigir darle tiempo a la formación del jurista. No, simplemente pues que ese es precisamente el reto de nosotros, los que de pronto estamos un poquito preocupados por ese tema. Muchas gracias. Ok.